La mayor parte de los proyectos de Machine Learning nunca llegan a producción, o cuando llegan, estos modelos mismos no son escalables o fallan a pasar solamente unos días. Tienes que pensar en escalar, en crear, en poder hacer que este modelo sea capaz de poder llevar a la producción, y es una tarea compleja en sí misma. Sin embargo, todo este conocimiento es obligatorio cuando intentamos llevar a producción o escalar un proyecto que realmente valga la pena. Piénsalo por un momento, tienes una idea sumamente increíble que puede estar revolucionando y para ello la has construido, pero solamente funciona en tu computadora. No le podemos dar tu computadora al cliente, ni mucho menos a millones de usuarios que queremos intentar llegar. Ahora imagina que tu modelo es una aplicación, debe de actualizarse, debe de instalarse y debe de estar respondiendo a millones de peticiones al momento. Necesitamos un lugar para poder almacenar nuestros códigos, nuestros datos, nuestros modelos y también monitorear cuál es el comportamiento de esos mismos. Porque imagina por un momento que el comportamiento de sus usuarios cambia de un día al otro. Claramente ese modelo solamente tendría algunos días para que ya deje de funcionar. Es por ello que no solamente basta con crear proyectos en Google Colab. Si nos queremos dedicar profesionalmente al Machine Learning o buscar un trabajo en esta área, realmente debemos de ser capaces de construir y de saber cómo poder llevar modelos o proyectos a producción y que sobre todo que sean escalables. Es por ello que sí o sí tienes que aprender la forma de trabajar con MLOps. Hola, ¿qué tal? Yo soy Richie, bienvenido a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre MLOps y todo lo que tienes que saber sobre esta bella rama de cómo se comporta en el desarrollo de modelos y poder llevarlos a producción. Así que antes de comenzar, un gustazo verte por aquí y deja tu like y suscríbete y deja un comentario, ¿vale? Así que vamos a empezar primero con ¿qué es MLOps? MLOps o Machine Learning Operations es la práctica de poder llevar estos modelos de inteligencia artificial o de Deep Learning de forma rápida, confiable y sostenible a producción. MLOps adopta los principios del DevOps. Principalmente tienes que enfocarte en que aquí tratamos con datos y con modelos predictorios, clasificatorios o más que nada de Machine Learning, garantizando que los mismos modelos se desarrollen, se prueben y que su despliegue a producción sea realmente confiable. Pensemos por un momento por qué deberíamos estar utilizando MLOps en nuestros proyectos. Y es que hay que empezar a hablar sobre los experimentos, cambiar a lo mejor unos datos, unos modelos, algunos hiperparámetros y con ello podemos estar entendiendo que cuál de ellos puede estar experimentando mejores resultados a lo que queremos estar logrando. Y así puede llevar un registro de todo lo que estamos haciendo y elegir cuáles son las más confiables y las más fiables a poder estar utilizando. Y hablando de confiabilidad, con esto garantizamos que los modelos llevados a producción sean fiables y, bueno, escalables cuando lo queremos estar viendo. Google notó que es muy fácil desarrollar cualquier proyecto, pero a la larga es muy difícil poder llevar el seguimiento de ese modelo. Y en una época en donde todo el mundo quiere estar implementando inteligencia artificial, modelos predictorios, chatbots o asistentes virtuales, con esto podemos estar aprovechando nuestro conocimiento de poder llevar a escalar esos proyectos, esas necesidades que la gente tiene y que nos brinden buenos resultados a la larga, sin importar si el comportamiento de nuestros usuarios puede cambiar. Y déjame hablarte un poco sobre la automatización, una parte muy importante y muy crucial cuando nos referimos a MLOps, porque aumentamos la automatización mediante procesos conocidos como CI y CD, integración y despliegue continuo. Aumentar la automatización es muy similar a lo que conocemos como DevOps de toda la vida. Pues debemos de ver en qué parte podemos meter el control de versiones del modelo de aprendizaje automático o poder ver en qué parte podemos hacer una integración de pruebas automatizadas. A medida que tenemos más datos, requerimos poder actualizarlos para poder no perder el flujo de lo que estamos siguiendo. Crear pipelines que se activen automáticamente cuando hacemos un cambio en nuestros datos o nuestros modelos. Y poder retroalimentar, reentrenar y validar este modelo para así no salirnos del margen de lo que queremos lograr. Podemos hacer un pipeline de datos sólido que se active automáticamente para volver a entrenar, revalidar y reentrenar el modelo para evitar la desviación de datos. Es por ello que quiero mostrarte una imagen de cómo se ve el esquema de MLOps. Vamos a la computadora. Con esta imagen podemos ver cuál es el flujo de trabajo que utiliza MLOps en este signo de infinito. Y ok, si nosotros investigamos en qué es el flujo de trabajo de MLOps, muchas veces podemos obtener este mismo resultado. Ahora déjame platicarte un poco sobre el flujo de trabajo que siempre hemos hecho. Esto sin hablar de MLOps, ¿vale? Vamos a empezar con el EDA. El análisis exploratorio de datos. Esta parte la conocemos todos. Ver qué datos funcionan, hacer un análisis de ellos, ver qué variables nos puede estar sirviendo o cuáles no. Y con ello podemos responder a la pregunta si es necesario construir un modelo de Machine Learning. Es por ello que no te olvides de hacer un buen análisis de datos.
Después pasamos a la Data Preparation, en donde vamos a estar seleccionando aquellas características más importantes, donde vamos a estar haciendo todo el procesamiento de nuestros datos, normalizando, estandarizando y, sumamente importante, para después llevarlos al siguiente paso, que sería el entrenamiento. Una vez que nuestros datos estén totalmente limpios, totalmente ordenados y adecuados, vamos a entrenar con diferentes modelos, con diferentes métricas, optimizarlo de la mejor manera posible. Para después hacer un despliegue, que este despliegue ya es un tema un poco más complejo. Podemos desplegarlo a través de APIs, comunicarnos a través del backend o del frontend, o a través de un servicio en la nube. Una vez que esté arriba el modelo, vamos a monitorear y ver cuál es su comportamiento, porque rara vez este modelo llega a ser tan preciso y es por ello que tenemos que empezar de nuevo. Este ciclo manual no es escalable. La mayoría de los proyectos no llegan a sobresalir y se quedan estancados en este punto, y casi nunca son llevados a producción de manera profesional. Es por ello que vamos a empezar a hablar sobre el trabajo de flujo de MLOps. Y consigo hay que empezar a hablar sobre la automatización, tema muy importante que te dije que sí o sí íbamos a tocar y que MLOps lo aborda muy bien. Retomemos el punto de partida del EDA, un análisis exploratorio de datos. En este caso vamos a llamarlo como DevEDA, ¿ok? Un desarrollo de análisis exploratorio de datos. Porque consigo en esta parte vamos a crear un script o una línea de código, ya sea en Python o el lenguaje que tú quieras estar utilizando, para poder automatizar todo este proceso, para que una vez que entren los datos, esta línea de código pueda hacer todo ese filtrado, todo ese análisis exploratorio, puede llevar un análisis reproducible y versionado. Una vez que ingresemos nuevos datos, puede tener el registro de que, ok, hemos ingresado nuevos datos, y ya no solamente guardarlos en una hoja o tenerlos en la mente, no, hemos ingresado nuevos datos y hemos preparado un script para que este proceso, bueno, ya no sea tan tardío y no solamente tenemos que estar ejecutando celda por celda. Y tú te preguntarás, ¿cómo hago todo esto? Déjame hablarte un poco sobre los pipeline. Un pipeline permite automatizar el trabajo de flujo de un modelo de Machine Learning, ya sea que se mantengan varios modelos en producción o que se le dé soporte a un modelo que requiere de actualizaciones frecuentes. Un pipeline junta todos esos procesos repetitivos y los aborda en solamente una estructura. Y me estabas preguntando, ¿cuáles son estos pasos repetitivos? El cargar nuestros datos, el poder hacer un filtrado de ellos, el dividirlos en entrenamiento, en conjunto de entrenamiento y en conjunto de prueba, el hacer que este mismo se entrene y después evaluar el mismo modelo. Todo este proceso se va a guardar en solamente una estructura. Lo que tenemos es el proceso que ayuda a conectar los pasos de tu proyecto para que fluya uno tras otro, sin errores y sin repeticiones innecesarias. Y antes de seguir con esto, déjame hablarte un poco del CI y el CD, una integración y un despliegue continuo. La integración y el despliegue continuo son prácticas nativas del DevOps que automatizan el proceso de desarrollo y de lanzamiento de software, mientras que la integración continua se enfoca directamente en integrar y probar cambios de código frecuentemente, mientras que el despliegue continuo automatiza el despliegue de producción. Juntas aceleran el ciclo de lanzamiento de nuestros proyectos. Y consigo podemos experimentar con mayor rapidez nuevos datos, nuevos códigos, nuevas actualizaciones para poder darle a nuestro modelo. Y si en caso de que haya un error, podemos notarlo con una mayor rapidez, ya que no vamos a estar tardando mucho tiempo en notar ese error y que pasen días. Y nos centramos en solucionar ese problema sin perder ya tanto tiempo. El ciclo empieza con una nueva versión de código o con nuevos conjuntos de datos. Memorízate esto muy bien. Déjame presentarte la siguiente imagen que ejemplifica todo lo que hemos visto. Así que pasemos a la computadora. En esta imagen podemos ver cómo funciona el flujo de integración y despliegue continuo dentro del mundo de MLOps. Este esquema se divide en dos partes principales. La sección superior representa la aplicación y la inferior el modelo de Machine Learning. En la parte superior encontramos el flujo clásico del desarrollo de software. Cada vez que se hace un commit en el código, se activa el proceso de integración continua donde se construye el proyecto y se ejecutan pruebas unitarias e integradas para asegurar que todo funcione correctamente. Luego pasamos a la entrega continua, donde el código se revisa, se prueba en un entorno staging y si todo es correcto, se despliega automáticamente en producción. Pero en MLOps este proceso se extiende. Abajo tenemos la parte del modelo, donde no solo se versiona el código, sino también los datos. Cada cambio en el dataset o en el código del modelo puede iniciar un nuevo flujo que comienza con la validación y el procesamiento de datos, siguiendo del entrenamiento y optimización del modelo. Después se realiza la validación del modelo y si los resultados son buenos, el modelo se guarda como artefacto final listo para la producción.
Dirigiéndonos a la parte de arriba, que fue lo que mencioné anteriormente. Entendiendo muy bien esta parte, podemos estar abriendo dos brechas, el entrenamiento o el despliegue, y en las dos utilizando la integración y el despliegue continuo. Esta infraestructura puede dividirse dependiendo de lo que estés entrenando, ya sea un modelo grande, podemos estar utilizando una GPU para hacer todo este entrenamiento, pero en caso de que sea un modelo no tan grande, un modelo simple, puedes optar por utilizar una CPU. Dependiendo de cuál sea el que estemos utilizando, ya sea un entrenamiento o un despliegue, ambos se va a tener que llegar al mismo resultado, el monitoreo. El monitoreo es algo continuo cuando llevamos un modelo a producción. Tenemos una retroalimentación constante, podemos estar recopilando nuevos datos y, podemos estar actualizando todos ellos para obtener mejores resultados. Si es que notamos que un modelo empieza a fallar, tiene mala precisión o no se adapta muy bien al resultado o al problema que queremos estar resolviendo, podemos activar nuevamente el proceso de entrenamiento con datos más recientes. Y así podemos cerrar con un ciclo de feedback continuo repetidamente, donde el modelo se mantiene actualizado, aprende y se tiene mejoras constantemente. Ok, Richie, tú ya me platicaste cuál es la importancia de MLOps y sobre también qué es MLOps. Cuál es el ciclo que se debe llevar a cabo en MLOps y cuáles son las cosas que debemos estar poniendo a prueba, ¿verdad? Que son los pipelines de integración y el despliegue continuo, ya sea en entrenamiento o en el despliegue de este modelo, o que también le debemos prestar mucha importancia al monitoreo de este mismo. Pero, ¿cómo puedo implementarlo con tecnologías? Ya, he aprendido todo esto. Quiero que me digas sí o sí. Y vamos a ver todo este ecosistema de MLOps que es muy utilizado y que deberías estar optando ahora mismo. Como lo vimos, necesitamos datos y necesitamos llevar un orden, un control y un registro de lo que estamos haciendo o de lo que estamos cambiando. Es por ello que vamos a estar utilizando el Data Version Control, el DVC o control de versiones de datos. En esta parte podemos estar monitoreando cada vez que tenemos nuevos datos y poder llevar un registro más específico de lo que estamos haciendo o de lo que está ingresando o de lo que está saliendo. Como lo hemos platicado, tenemos nuevos códigos, así que podemos estar versionando todo este código, almacenando en alguna fuente, hacer una colaboración entre varios integrantes del equipo o simplemente revisar cuáles son los cambios posibles. Es por ello que es muy utilizado lo que es la plataforma de Git o de GitHub o de GitLab, cualquiera que tú quieras para el manejo de control de código. En el seguimiento de experimento, la parte más entretenida de todas, en donde podemos estar modificando modelos, poder agregar más modelos, más hiperparámetros, nuevos datos, el cambiar todas estas métricas para ver cuál es la que mejor se ajusta a ello, hay que conocer la siguiente herramienta, que es MLflow. Aquí podemos hacer un tracking de los experimentos, ver cuáles son las fallas, cuáles son las mejoras, hacer un registro de esas métricas y de los parámetros y comparar múltiples modelos en simultáneo para que al final podamos estar eligiendo cuál es el que mejor se adapta al problema que estamos resolviendo. Ahora llegamos al punto sobre los pipelines, la integración y el despliegue continuo. ¿Cómo podemos estar implementando todo esto? Aquellas ejecuciones de instrucciones automáticas después de cada commit o una validación continua o el despliegue automático del modelo se hace mediante GitHub Action o también conocido como Jenkins, el viejo Jenkins. No, ese no. Jenkins, la plataforma Jenkins. Lo que platicamos al principio de este video es de que necesitamos almacenar nuestro código en una fuente donde nosotros podemos empaquetar todas nuestras librerías, el sistema operativo, las versiones que hemos estado trabajando con ese modelo o los datos que hemos estado utilizando. Para ello hay que trabajar con Docker, que es un contenedor por excelencia que mucha gente utiliza, porque garantizamos que el modelo llegue adecuadamente a cualquier computadora sin que tenga instalado todo lo que nosotros queremos. Porque cuántas veces nos ha pasado que, tenemos un proyecto que sí funciona muy bien en nuestra computadora, pero a la hora de lanzarla en otra computadora no tenemos el mismo sistema operativo, las versiones de Python o de las librerías que hemos utilizado son otras versiones y todo se vuelve un desorden. Con ello evitamos este problema. En caso de que ya construyamos proyectos mucho más grandes, necesitamos algo que pueda orquestar todas estas funciones, todos estos paquetes, todos estos contenedores de Docker. Para ello podemos estar haciendo uso de los Kubernetes. Y al final, para hacer un monitoreo o un análisis de los datos, podemos estar utilizando Power BI o Tableau. Son muy importantes. La principal función es de crear dashboard o un monitoreo intuitivo que podamos estar viendo. Así que garantizamos un análisis de datos en tiempo real y al final puede tener una retroalimentación. Si es necesario ajustar con otro modelo,
si es necesario darle más datos o cuál es la decisión que podemos tomar una vez que hemos analizado estos datos utilizando estas herramientas. MLOps no es una moda, y al contrario es una técnica que se está utilizando hoy en día mucho más, porque como te lo dije anteriormente, todo el mundo quiere inteligencia artificial. Todo el mundo quiere llegar a los proyectos que sean escalables, que a la larga podamos estar mejorando, podemos estar siguiendo, actualizando nuestros modelos, nuestros datos, porque en un mundo en donde se mueve todo a una gran velocidad, si tú no cambias, ni tus datos cambian, ni tu modelo cambia, estamos perdiendo muchos resultados posibles. Conocer MLOps nos permite crear modelos de inteligencia artificial mucho más escalables y que a la hora de ponerlos a prueba en ese mundo real, en ese mundo en donde, bueno, todo es muy diferente y todo es caos, darle un poco de orden a ese modelo y que no solamente se quede en el olvido después de unos cuantos meses y unos cuantos intentos. Una vez conociendo el Machine Learning Operations, también se ha llevado a cabo lo que serían los LLM Operations, los que se centran en grandes modelos de lenguaje como son ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, el cual también se lleva esta forma de trabajar para que sean escalables y sostenibles a la larga, ya que queremos que ese modelo de lenguaje, bueno, podemos estar actualizando con diferentes datos, podemos estar monitoreando cuál es el comportamiento que se está obteniendo, y eso es algo sumamente importante que se está viendo hoy en día, que son nuevas actualizaciones, nuevas formas de trabajar, nuevas prácticas, pero que sí o sí se está buscando mucho y cada vez más. Así que hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te haya gustado y que hayas entendido de una vez por todas que es MLOps y que deberías estar aprendiendo. Así que acá abajo te dejo algunos links, algunas fuentes de información que te van a estar funcionando para poder retroalimentarte y obtener más información sobre este brillante tema. Así que este ha sido el video de la semana. Te envío un beso muy grande, un abrazo muy grande y espero que realmente nos vemos en la próxima. No te olvides de suscribirte ni darle like, ¿vale? Nos vemos. Chao, chao.